Bueno, y qué lindo poder hablar de la familia, ¿no? Algo tan trascendental y tan importante para Dios y para la iglesia, ¿no? Y bueno, hoy vamos a ver acerca de un matrimonio, un matrimonio, una familia que fue muy importante para el pueblo de Dios, ¿sí? Como todas las que figuran en la Biblia, que son un ejemplo para nosotros, algunos malos, algunos buenos, y me encanta ver también, muchas veces sacamos ejemplos buenos de la Biblia, ¿no? Pero también me encanta ver que Dios nos dejó también malos ejemplos a nivel humano, para que nos demos cuenta que eran de carne y hueso como nosotros, que tenían luchas iguales que nosotros y que les pasaban cosas como a nosotros, ¿sí? No eran personas de otro planeta, no eran extraterrestres, eran seres humanos con debilidades de carne y hueso como nosotros, que tenían luchas, ¿sí? Iguales a las que nosotros hoy nos enfrentamos, con una cultura diferente quizá, con una realidad social diferente, pero iguales en condición, ¿sí? Y hoy vamos a hablar acerca de Rebeca e Isaac. Y el tema que vamos a hablar hoy son las diferencias que desprecian. Y vamos a estar basando en el valor de la verdad. Ustedes estuvieron aprendiendo un versículo de memoria, ¿no? Que decía todo lo verdadero, ¿sí? En esto pensad. Y bueno, vamos a hablar cómo llevar a la práctica esa verdad en nuestro hogar. Cómo podemos llevar a la práctica y qué consecuencias podemos cosechar si esto no es así, si esto no se desarrolla. Si nosotros vamos a esta historia, podemos ver que comenzó con una unidad divina. ¿Quién podría hoy negar o decirme que, que este matrimonio no fue divinamente unido? ¿Sí? Si nosotros vamos a la historia, vamos a la historia de Génesis 24, vamos a leer un poquitito esos pasajes, ¿sí? Esta familia comenzó con una unión divina, realmente milagrosa, podríamos decir, ¿no? Nadie podía decir, se habrá confundido Isaac, no, era algo que no podía tener confusión de que Dios había elegido a Rebeca para Isaac e Isaac era para Rebeca, ¿sí? Pero a lo largo de los años, por sus actitudes, por la falta de dependencia de ese Dios que los había unido, terminó desintegrándose la familia. Y entonces, si bien Rebeca e Isaac siguieron juntos, pero su familia como familia, ¿sí? Lo que había ideado Dios, quizá, no fue lo que el resultado, ¿sí? Entonces, si vamos a ver por qué pasó esto. Es un ejemplo de lo que no hay que hacer en la familia, tanto con los hijos como con el esposo. Y vamos a basar nuestra meditación en Génesis 24, y vamos a ver muchos pasajes de la Biblia, pero bueno, vamos a leer estos específicamente, después otros los voy a mencionar y se los voy a ir nombrando yo. Así que ustedes, si quieren, vayan a anotar. ¿Sí? Vamos a ir a Génesis 24, del 1 al 4, vamos a leer algunos versículos, no vamos a leer todos los capítulos de la historia de esta familia, ¿sí? Pero dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Vamos al 7, versículo 7. Y Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia de esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y vamos al 42, versículo 42 del capítulo 24. Llegué pues hoy a la fuente, está hablando el siervo, y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí que yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella que saliere por agua
a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere, bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Y antes que acabase de hablar en mi corazón, aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre los hombros y descendió a la fuente y sacó agua y le dijo, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí y dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije, ¿de quiénes eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Mical. Entonces le puse un pendiente en su nariz y un brazalete en su brazo. Y me incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo y si no, declarámelo y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. Y allí podemos ver entonces lo importante, ¿sí? Cómo empieza esta historia, ¿sí? Sara había muerto, Abraham se da cuenta que su hijo es mayor, que le tiene que buscar esposa, no quiere que la esposa de su hijo sea de los cananeos, sí que le pide a su siervo que vaya a su parentela. Si bien la familia de Abraham, que vivía en Mesopotamia, no era de las más fieles, también tenían ídolos, pero ellos conocían al Dios verdadero, que era donde Abraham había escuchado a Dios, ¿sí? Había visto a Dios, en realidad había conocido de Dios y había escuchado la voz de Dios, que Dios le había dicho que se vaya de su parentela, porque él no podía trabajar con Abraham en medio de su parentela, pero no, ellos eran de la descendencia de Sem, y la descendencia de Sem era la bendita, ¿sí? Era la que Noé bendijo, ¿sí? Si nosotros vamos a Génesis 9:26, Noé dice, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo, porque se acuerdan que Noé se había embriagado y Canaán vio la desnudez de su padre, y entonces él fue como desechado, ¿sí? Y hoy, bueno, son los africanos, podríamos decir los africanos, Jafet los europeos, y Sem los judíos. Y entonces Dios ya había elegido a ese linaje, y Abraham venía de ese linaje. Entonces Abraham le dice, vas a tener que ir a mi parentela a buscar parientes. No podía casarse con una cananea, ¿por qué? Porque Dios había desechado a los cananeos porque eran idólatras, no tenían temor de Dios, ¿sí? Y también vemos con el pueblo de Israel que por eso Dios vació esa tierra, ¿sí? En realidad la tuvieron que ellos tomar, pero ¿por qué la sacaba Dios de la tierra? Porque eran idólatras, ¿sí? Ahora, acá vemos la primera enseñanza de esta familia. Es muy importante que nosotros transmitamos, ¿sí? Enseñemos la verdad de Dios acerca de cómo formar una familia. A veces esperamos que nuestros hijos esto lo aprendan en la iglesia o con el grupo de jóvenes, ¿sí? O con la escuelita bíblica. No, somos nosotros los que tenemos que enseñarles a nuestros hijos la verdad, ¿sí? La verdad de Dios acerca de esto de que no podemos casarnos con quien querramos. Tenemos que casarnos, lo primero es formar una familia en el Señor, ¿sí? Y eso lo podemos ver en varios versículos, pero bueno, en 1 Corintios 7:39, ¿sí? Nos dice que nos podemos casar con cualquiera con tal que sea en el Señor, ¿sí? Y después 2 Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿sí? Entonces esto nosotros lo tenemos que enseñar a nuestros hijos. Después nuestros hijos tomarán sus decisiones, ¿sí? Como hizo Esaú, que él tomó mujeres de los cananeos, pero Abraham tenía la obligación de buscarle esposa a su hijo, de los que él sabía que iban a tener temor de Dios. ¿Sí? Y nosotros tenemos la obligación de velar por estas cosas. Muchas veces nosotros como mamás o papás o líderes de la familia o los que conducimos la familia, ¿sí? No tenemos esto, no velamos por estas cosas, ¿sí? Y a veces tomamos decisiones equivocadas con respecto a
a mudanzas, a trabajos que elegimos por una cuestión económica y tenemos que salir del grupo de contención de nuestros hijos, ¿sí? Y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. No quiere decir que no te tenés que mudar ni nada por el estilo, pero tenemos que tener en cuenta en qué edad están nuestros hijos para tomar esas decisiones que son trascendentales para la vida de ellos. Nosotros tenemos nuestra fe ya formada. No quiere decir que si vos te vas a un lugar donde no hay una iglesia, no te vas a apartar. Pero es más difícil que te apartes porque ya tenés tu fe fundamentada. Pero cuando nosotros arrastramos familia, arrastramos hijos detrás nuestro, tenemos que pensarlo muy bien, ¿sí? Porque le estamos diciendo a nuestros hijos que tienen que elegir personas que tienen la misma fe, porque si no se les va a hacer difícil y desaprobado por Dios su familia, pero los estamos llevando a un lugar donde no hay nadie que comparta la fe, ¿sí? Y es muy difícil, es complicado. Yo tengo experiencias de esto, cercanas en la familia, ¿no? Cuando nosotros nos tuvimos que mudar acá a Viedma, una de las cosas que yo oraba muchísimo era que mis hijas encontraran personas con las cuales compartir su fe. Y nosotros veníamos a una iglesia que había 5 personas, ¿sí? No había nadie de la edad, pero ¿saben qué? Entre esas 5 personas había una familia que tenía una hija de la edad de Ludmila, que era la que estaba en la adolescencia, 12 años. La otra era más chiquita, cuando uno es más chiquito es más permeable a la amistad, ¿sí? Pero cuando son adolescentes les cuesta horrores formar un grupo de contención nuevo, ¿sí? Entonces nosotros como familia tenemos que entender que esto influye mucho. Tenemos que lograr que el grupo de referencia, de contención de nuestros hijos sean cristianos, ¿sí? Y siempre enseñarles a nuestros hijos que las grandes amistades, esas amistades duraderas, van a ser los de la iglesia, van a ser los que compartan su fe. Quizá no de la misma iglesia, pero sí que compartan la fe. Hoy en día con las redes sociales, bueno, los chicos tienen amistad con gente de otros países que viven, pero que son cristianos, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, una familia de iglesia, unos parientes en realidad, que ellos por una decisión de economía se mudaron a un lugar donde no había iglesia, donde la iglesia le quedaba como 50 kilómetros, entonces, bueno, iba cuando podían, ¿sí? Y se mudaron con 2 hijas adolescentes, ¿sí? Y ellas terminaron en el mundo. Y es el día de hoy que están apartadas con hijos que no conocen la fe, ¿sí? Y entonces hay que ser muy cuidadosas en esto, ¿sí? En cambio, Abraham, acá sacamos una enseñanza de Abraham muy importante. Él fue cuidadoso, oró al Señor, le encargó a su siervo y lo mandó. Y podemos ver el milagro, ¿no? Sus hermanos, el papá y el hermano de Rebeca, le dicen, es imposible, esto viene de Dios, ¿qué vamos a decir nosotros? ¿Sí? En el versículo 50 que acabamos de leer. Entonces podemos ver que esta familia se unió verdaderamente por el Señor. Es obvio, ¿no? Que Dios eligió a este matrimonio. Pero cuando vemos la historia de este matrimonio, pensamos que tenían todo el éxito por delante. Dios los había unido, ¿sí? ¿Qué podía fallar? ¿Sí? ¿Saben qué puede fallar? Nuestras decisiones pueden fallar, nuestras actitudes pueden fallar, ¿sí? Porque Dios pone todo de su parte, pero no nos obliga a hacer nada. Él tiene un proyecto con nuestra vida, tiene un proyecto con nuestra familia, pero Él espera que nosotros lo caminemos a ese proyecto, lo deslicemos y lo aceptemos, ¿sí? Seamos sumisas a su voluntad. Ahora, cuando vemos la historia, vemos que no fue el resultado de la familia de Rebeca e Isaac como Dios lo había planeado, seguramente. No fue el resultado. ¿Y por qué no fue ese resultado? ¿Qué pasó en el medio con esta familia? Bueno, para mí, sin duda, fue el no decirse la verdad, ¿sí? El no ser sinceros, el no contarse sus emociones, ¿sí? Ni sus pensamientos, ni sus proyectos. Vemos que en esta familia hubo mucha mentira en el medio, mucho disimulo, mucho engaño. Y si nosotros vamos al versículo que ustedes eligieron,
Dice Filipenses 4:8, lo saben de memoria. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nos anima a pensar en lo verdadero, en alimentar la verdad en nuestras relaciones, ¿sí? Que nuestras relaciones estén cubiertas por aquello amable, pensar aquello amable de la otra persona, pensar aquello que es justo, ¿sí? Acerca mío y acerca de la otra persona, lo que es puro, ¿sí? No alimentar la diferencia, sino lo correcto, lo bueno, lo justo, ¿eh? Si hay virtud alguna, pensalo. Si no hay virtud, sácalo afuera. ¿Sí? Si no edifica, ¿para qué lo voy a guardar en mi corazón o lo voy a agrandar o alimentar para tenerlo ahí presente? ¿Sí? Entonces, es importante desarrollar la verdad en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque la verdad fomenta, hay que fomentarla con nuestros hijos, hay que premiarla a la verdad, aunque a veces la verdad duela. ¿Mm? ¿Por qué? Porque ella afianza la confianza, amplía el conocimiento y desarrolla la comunicación. Si yo sé que puedo decir la verdad y no voy a ser juzgada, ¿sí? Si yo sé que voy a poder expresar mis emociones y no voy a ser dejada de lado, castigada, entonces voy a tener la apertura de poder decirlo. Qué hermoso es que nuestros hijos nos digan lo agradable, ¿no? Lo que nosotros queremos escuchar. Pero qué tristeza nos da cuando escuchamos algo que no queremos escuchar, que no nos gusta. Pero qué hermoso que nos lo digan, ¿sí? Que nos lo digan. A veces nos duele que nos digan cosas que nunca querríamos escuchar, pero es mejor que nos lo digan antes que nos estemos enterando por otro lado, ¿sí? O que no lo digan y después nos estemos enterando que lo están haciendo, ¿sí? O que algo pasó en su corazón y nosotros no nos enteramos, ¿sí? Entonces, qué importante es que ellos nos cuenten y tener esa apertura. ¿Mm? Esta pareja tuvo un problema, que lo tuvieron sus padres también. Dios le había prometido a Abraham una gran nación y su mujer era estéril. Ahora le pasa lo mismo a Isaac. Qué terrible, ¿no es cierto? La historia se repite, ¿sí? Ahora, ¿qué hizo Isaac cuando vio la dificultad? ¿Qué hizo Isaac? Vamos a ir a Génesis 25:21. 25:21, Rebeca era estéril, la gran nación que Dios le había prometido a Abraham, no pasaba nada, no había hijos, ¿sí? Y acá Dios actúa, como siempre actúa Dios, en medio de una gran, en medio de la dificultad, ¿sí? Cuando Dios pone pruebas, pone circunstancias, no es porque Él nos quiere hacer la vida difícil, no, es porque nos quiere enseñar y quiere ver que nosotros, qué es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Él ya lo sabe, Él quiere mostrar lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, nos lo quiere mostrar a nosotros mismos, ¿sí? Y entonces miren qué hace Isaac. A ver, vamos a ir, Génesis 25:21 dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió a Rebeca, su mujer. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué haces vos cuando hay un problema en la familia? ¿Tu primera opción siempre es Dios? ¿O Dios es la última opción? ¿Mm? ¿Qué pasa cuando hay un problema en la familia? ¿Te llenas de rencor? ¿Comenzás a pensar lo que no es puro? ¿Sí? Y echar las culpas. La culpa la tenés vos porque fuiste permisivo, por eso pasa esto. ¿Sí? Empezamos a echarnos las culpas muchas veces, nos empezamos a juzgar, ¿sí? Pero, o tenemos la otra opción. Juntos, papá y mamá vienen al Señor y les dice, ¿qué hacemos, Señor? ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo nos ayudamos mutuamente? ¿Qué tenemos que revisar? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Sí? Juntos, sin echarnos las culpas ni sacar los reproches. ¿Sí? Bien. Miren el versículo que antecede a lo que ustedes estuvieron aprendiendo. Dice, por nada estáis afanosos, Filipenses 4, del 6 al 7, por nada estáis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios
en toda oración y ruego con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es importante saber que yo no puedo pensar en lo verdadero, justo y amable, si primero no llevé ese pensamiento a Cristo y le pedí a Dios que llene de paz mi corazón, ¿sí? Y guarde mi pensamiento en su voluntad. Por eso, para que yo pueda pensar en lo verdadero, es necesario haber venido a Dios, contarle mi problema, esperar su respuesta, y Él es el que va a cuidar mi pensamiento y mis sentimientos para que yo pueda pensar realmente lo verdadero y no llenarme de rencor y de culpas y de vergüenzas, ¿sí? Y de ansiedades. Bien, pero vamos a hacer otra pregunta con nuestra familia. Hicimos dos preguntas, ¿sí? Una es, ¿qué haces cuando tenés un problema? Ahora la otra pregunta es, ¿qué le pasó a Rebeca cuando tuvo este gran problema de sus hijos gemelos? Obviamente se ve que tenía problemas en su embarazo, ¿sí? Tendría mucho dolor, los niños se movían mucho, habrá pensado, ¿qué pasa acá? ¿Sí? No, piensen que no había ecografía, no había nada de todo eso, ¿sí? Una panza re grande, los chicos se peleaban, se movían un montón, y ella habrá pensado, ¿qué pasará acá? ¿Habrá algo mal? ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Rebeca? Rebeca va sola a consultar a Dios. No va con su esposo. Y ahí hay una pregunta que yo me hice, ¿por qué Rebeca va sola a consultar a Dios frente a las dificultades de su embarazo? Cuando ella era estéril, va y le dice, hagamos algo, y Isaac va a Dios. Ahora ella estaba pasando por una dificultad y no va a su esposo a decirle, ¿qué te parece si le consultamos a Dios? Me está pasando tal cosa, siento algo raro, no es normal, no es común, esto no lo conozco, porque obviamente era primeriza, pero sus parientes habrá visto un montón de personas tener hijos, ¿sí? Y entonces esto no es algo normal, pero ella, ¿qué estaba pasando allí que no lo invita? No lo invita. Si nosotros vemos en ese mismo pasaje que estábamos leyendo, el 22, y los hijos, dice, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué yo vivo? Y fue a consultar a Jehová. No dice fueron a consultar a Jehová, ella sola fue. Y Dios le revela aquí una profecía, ¿sí? Algo maravilloso, dice, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos de tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, y aquí había gemelos en su vientre. ¿Sí? Y ahí podemos ver qué estaba pasando acá. No se comunicaban la verdad. Rebeca no tuvo la valentía de decirle a Isaac, me está pasando esto, ¿sí? Tengo miedo, hay algo que no está bien, ¿sí? No le contó. Esto trajo terribles dificultades a su familia. Decir las cosas, la verdad, a nuestros seres queridos, sobre todo a nuestro esposo, a nuestros padres, si sos hija, ¿sí? Es liberador. ¿Sí? Y sobre todo permite el trabajo en equipo y la reconstrucción de las diferentes situaciones y de las difíciles situaciones. ¿Sí? Decir la verdad siempre es liberador. Pero, y sobre todo, permite restaurar. Ahora piensen ustedes, Rebeca consulta a Dios porque su embarazo le traía dificultades y recibe una profecía de parte de Dios que hubiera cambiado la historia de la humanidad de hoy, ¿sí? Y habría cambiado las tradiciones de ese tiempo, porque
el primogénito era el que llevaba la bendición del padre, era el representante del padre el día que se muriera, él era el heredero mayor, ¿sí? El menor iba a tener que estar sujeto a las decisiones del mayor, ¿sí? ¿Está? Pero acá Rebeca recibe algo maravilloso que, no sé, yo hubiera ido corriendo a decirle a Isaac, mirá lo que Dios me dijo. ¿Sabés qué me está pasando? Tengo gemelos. Y Dios dijo que van a haber dos naciones de este pueblo, de estas dos criaturas que van a nacer. Le hubiera contado. Ahora, ¿por qué Rebeca no le cuenta esto a Isaac? Algo tan importante para el futuro de esa familia. ¿Mm? Ahora, ¿saben por qué? Yo pensaba, ¿no? ¿Por qué Rebeca no le cuenta la verdad a su esposo? Bueno, porque había prejuicios. Había un prejuicio, quizá Rebeca pensó, no le va a dar importancia a lo que Dios me dijo, porque me lo dijo a mí, no se lo dijo a él. ¿Sí? Habrá pensado, no me va a creer. Otra cosa que puedo pensar, esto no cambia nada, ni mi presente, no me cambia el problema que estoy teniendo en el embarazo, ni nuestro futuro como matrimonio, no nos cambia nada. No vio la trascendencia de la palabra de Dios. No puede hacer nada para ayudarme, no me resuelve el problema. ¿Sí? Que yo se lo cuente o no. Se llenó de prejuicios. ¿Sí? ¿Y cuántas veces esto nos pasa en la vida diaria en nuestra familia? ¿Sí? Te llenas de prejuicios antes de contar un sentimiento, antes de contar un proyecto, antes de contar algo que Dios te está diciendo, te está hablando, te está mostrando. ¿Y yo para qué le voy a contar? No, si no me va a creer, no, ¿y qué va a hacer? Se va a reír, y no, y si no me va a acompañar, ¿para qué le voy a contar esto? Y entonces nos llenamos de frustración, nos llenamos de prejuicios. ¿Sí? Y no compartimos a nuestro esposo o a nuestros hijos lo que Dios nos está diciendo. Muchas veces vemos defectos en nuestros hijos o vemos cosas, las mamás somos más, yo creo que somos más como permeables y vamos más allá de lo que vemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos esas interconexiones, ¿no? Que relacionamos una mirada con un dicho, con una postura, con una... Bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa, ¿sí? Me doy más cuenta de lo que está pasando que quizá Fabi, ¿no? Pero lo importante es que nosotros podamos decirlo, mira, me parece que por acá no, estoy notando tal cosa, ¿por qué no lo hablamos? ¿Sí? Bueno, esta mujer se cayó. Muchas veces nosotras también nos guardamos, ¿sí? Pero las cosas siempre salen a la luz. Las cosas que Dios nos va mostrando y que nosotros vamos viendo y nos vamos guardando por vergüenza, por prejuicios, por frustraciones anteriores, salen a la luz. ¿Y cuándo salen? Salen en una discusión, salen cuando la consecuencia ya la tenemos adelante de los ojos, ¿sí? Salen con culpas y con reproches. Ahí salen lo que yo no supe decir a tiempo, y en el momento. Es muy importante buscar el momento, es muy importante ir al Señor, pero es muy importante decirnos la verdad de lo que estoy sintiendo, la verdad de lo que estoy viendo, la verdad de lo que Dios me habló, ¿sí? Contarlo. Rebeca no lo contó. Pensemos en un momento si lo hubieran contado. La realidad de esa familia hubiera sido totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ellos habían podido criar a sus hijos de la manera en que poder estar sensibles a la voluntad de Dios. Que esta era la tradición, pero Dios dijo otra cosa. Y entonces criar a Esaú de una manera diferente, ¿sí? Y a Jacob de una manera diferente, como para poder prepararlos y ser sumisos a obedecer lo que Dios había establecido. Pero como la verdad no primaba en esta familia, sino el engaño, la estafa y las diferencias, ¿sí? Vamos a ir leyendo un poquitito más, ¿sí? ¿Qué pasó en esta familia? Yo no sé si todas conocen la historia, me imagino que sí, Vamos a leer Génesis 25, vamos a leer poquitos versículos nomás, Génesis 25, 27 y 28. Génesis 25 dice, miren,
fueron criados con preferencias, ¿sí? Marcando mucho la diferencia, que generaron celos y distanciamientos entre los hermanos. Miren, dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Sí? Acá vemos preferencia, ¿sí? Porque por afinidades, ¿sí? Y eso generó celos entre los hermanos, porque obviamente los hermanos se daban cuenta, ¿sí? Que uno quería más al otro, ¿sí? Y distanciamiento entre ellos, porque no se podían aceptar, ¿por qué? Porque sus padres estaban haciendo diferencia. En vez de haberlos criado, ¿por qué surgía esto? ¿Por qué había este preferitismo entre porque Saúl no sabía, Isaac no sabía nada, pero Rebeca sí sabía. Rebeca sí sabía. Entonces ella siempre tuvo inclinación al favoritismo de Jacob. ¿Por qué? Porque ella sabía que ese hijo era especial para Dios y el otro, en vez de dar vuelta, ¿no? la idea y empezar a trabajar en los hijos como familia para poder cumplir el propósito de Dios. Después, vemos también que sus hijos mismos también hacían esto, como Rebeca ocultaba cosas a Isaac y no le contaba la verdad y privaba el engaño, ellos también hicieron lo mismo, porque los hijos repiten los errores de los padres, ¿sí? Y entonces acá vemos en 30 y el 34, ¿sí? Dice, y dijo Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júrame en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y así menospreció Esaú la primogenitura. Ahora, Jacob, aprovechando su situación desfavorable, ¿no? de Esaú, que venía cansado, no valoraba mucho su posición. ¿Por qué? Porque se sentía rechazado por su mamá, bueno, y etcétera. ¿Qué hace? Seguramente Raquel le había contado a Jacob esto que Dios le había dicho, pero no se lo había contado a su esposo, se lo había contado a Jacob. Entonces Jacob se aprovecha y dice, bueno, yo voy a ayudar un poquito a Dios, le voy a comprar a mi hermano la primogenitura, ¿sí? Y trabajan los dos a la espalda de su padre. ¿Cuántas veces nosotras hacemos esto con nuestros hijos? ¿Sí? No le cuentes a papá porque se va a enojar. Mira, hacemos así. Arreglamos esto. Eso es mentira, hermanas. ¿Sí? Quizá no se lo cuentes en el momento, porque no esté dada la situación. No tomes decisiones arbitrarias con tu hijo, con tus hijos, si tu esposo no está. ¿Sí? Consultalo todo a él, porque él es el líder y tus hijos tienen que verlo eso. Acá, Rebeca no se portó como una mujer sujeta a su esposo, sino que en todo tiempo fue engañándolo y pasándolo por detrás cosas, ¿sí? Y Isaac era un hombre quieto, era un hombre reposado, no era un hombre de carácter de liderazgo, ¿sí? Ella aprovechó este carácter y entonces en vez de sujetarse e ir siempre de frente con la verdad, le jugaba por detrás. Y bueno, la última que hizo Raquel fue 27:5, miren lo que dice. Y Rebeca, perdón, Raquel dije, no, Rebeca. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, 27:5, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que habla con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa. Bueno, y ahí le habla acerca de todo lo que iban a hacer. Y entonces miren lo que dice el 13, y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz
ve y tráemelos. Entonces él fue y le tomó y le trajo a su padre, y su madre hizo guisado como a su padre le gustaba, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ellos tenían en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Bueno, y ahí vemos, ¿no? Lo cubrió de las pieles y entró y engañó a su padre. Su hijo no, dice, pero me va a matar si se entera, si papá se da cuenta, ¿qué voy a hacer yo? No, no, vení, haceme caso, haceme caso. Y ella fue cómplice, en realidad ella ideó y lo hizo cómplice a su hijo. Y lo peor, que engañó a su esposo, ¿sí? Y esto pasa con nosotros, a veces no nos damos cuenta, decimos qué terrible lo que hizo esta mujer Rebeca, pero nosotros somos iguales, hermanas, muchas veces. No decimos la verdad, no contamos lo que sentimos, fingimos, pasamos por detrás cosas que nuestro esposo a veces ni se entera. ¿Sí? Y esto es malo para nuestra familia. Luego de esto sabemos que la familia se desarma, porque Jacob se tiene que ir, huye, ¿sí? Su madre nunca más vio a Jacob, no lo vio nunca más, porque Jacob, cuando puede volver a su familia y se junta con Esaú y se perdonan los dos, ¿sí? Se perdonan lo que habían hecho, ellos ya había muerto. Y saben, ni se menciona la muerte de Rebeca. ¿Ustedes vieron ese detalle en la historia? No se menciona la muerte, sí se dice dónde fue enterrada, pero cuando murió Isaac. A ella no se la menciona. Y en otras partes, otras mujeres, Sara, por ejemplo, Raquel, sí se menciona su muerte y cómo fue sepultado, pero a Rebeca no. ¿Por qué? Porque ella fue una persona que no valoró la verdad, ¿sí? No valoró la verdad, ¿sí? Ni comunicó el plan de Dios para su familia. Y esto me hace acordar, hoy pensaba en la diferencia entre la mujer, la esposa de la mamá de Sansón, ¿sí? Cuando ella recibió la voz del ángel, ¿qué hizo? Lo primero que hizo fue corriendo a su esposo y le dijo, vení, un ángel me dijo tal cosa, vení por favor a escucharlo. ¿Sí? Y lo diferente de la historia, ¿no? Después su hijo hizo cualquier cosa, pero sus padres fueron temerosos y lo criaron a Sansón como Dios le había dicho que lo tenían que hacer, y lo hicieron juntos. La diferencia, ¿no? Entre los dos familias. Ahora, bueno, ¿cómo logramos esto? Tenemos que aprender de esta historia, lo que no hay que hacer con la familia, ¿sí? Con los hijos y con el esposo. Y entonces vamos a ver cómo logramos. Bueno, vamos a leer varios pasajes acá, ¿sí? Y si se animan, abran los micrófonos y los van leyendo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, practicar la autenticidad, ¿sí? Y ser sinceras con los miembros de la familia. Dejemos de engañarnos a nosotros mismos y no ser practicantes de la verdad, ¿sí? Seamos auténticas. Cuando hay algo que no nos sale, hay algo que no sabemos, hay algo que pensamos diferente, hay algo que nos molesta, hay algo que vemos, tenemos otro punto de vista bíblico o de lo que pensamos en la vida, ¿sí? Comuniquémoslo. Seamos auténticas, ¿sí? No nos callemos. Seamos sabias. ¿Y qué dice Filipenses 1.10? A ver, ¿quién lee Filipenses 1.10? Rapidito, ya estoy terminando. Filipenses 1.10. El que lo tiene, lo lee, ¿sí? Dice, y para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Sí? Entonces, dice acá, sean, a fin de que sean sinceros e irreprensibles. ¿Qué dice? Aprueben lo mejor. ¿Sí? Seamos sinceras, hermanos, aprobemos lo mejor. No vayamos con la mentira, ni con la hipocresía, ni seamos realmente auténticas. Tenemos que mantener siempre el canal de diálogo, sin prejuicios, ¿sí? Esto es muy difícil. Vamos a leerlo Efesios 4:25, sobre todo con nuestros hijos. Efesios 4:25.
¿qué dice? Por lo cual, desechando la mentira, hablando verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Yo les dije que la verdad afianzaba la confianza y la comunicación, ¿sí? ¿Está? Entonces nosotros tenemos que hablar la verdad, buscando un ambiente de confianza y no de juicio. ¿Mm? Tenemos que tratar a nuestros hijos como ellos necesitan y aceptarlos como son. Vamos a leer Romanos 15:7, y obviamente a nuestro esposo, ¿no? A nuestra familia. ¿Qué dice Romanos 15:7? ¿Lo leo yo? Bueno, sí, perdón. No, está bien. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Bien, entonces tenemos que aceptarnos. Yo soy de un carácter muy fuerte, ¿no? Y a mí me gusta que las cosas se hagan como yo quiero, como que la gente piense como yo pienso, ¿sí? Y no es posible, ¿no? Y entonces muchas veces mis hijas siempre me dicen, vos siempre querés que yo lave el baño como vos lo lavás, que vos hagas las cosas como vos lo hacés. Y no es así, ¿sí? Y nos cuesta como mamá que nuestros hijos sean diferentes, piensen diferente, actúen diferente, ¿sí? Nos cuesta muchísimo, ¿eh? Pero bueno, nosotros tenemos que recibirles, tenemos que aceptarles como son, ¿sí? No que son pecadores, entonces bueno, le acepto el pecado. No está hablando de eso, está hablando de carácter. Yo tengo que aceptar a los demás, como Cristo me aceptó a mí, defectuosa, ¿sí? Con carácter que hay que cambiar, con carnalidades. Bueno, yo lo tengo que aceptar. Y tenemos que trabajar juntos eso, pulirlo juntos. ¿Eh? ¿Sí? Bien. Tenemos que enseñar, otra cosa infaltable, tenemos que enseñar la palabra como algo absoluto. La verdad de Dios es absoluta. Y esta palabra hoy duele, pero es así. Dios no se tranza, la palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios no pasa de moda, ¿sí? Y hoy van a venir muchas ideas, filosofías, sutilezas, ¿sí? Que quieren meterse en nuestros hogares y que quieren meterse en nuestras familias, ¿eh? Y nosotros tenemos que saber que la palabra de Dios es absoluta y la tenemos que mantener así en nuestras casas, ¿sí? Con nuestros hijos, con nuestro esposo, ¿eh? No importa si pobrecito, ay, pero bueno, ¿qué va a hacer? Se la mandó y entonces trato de acomodar la Biblia para que el niño no sufra. No, la palabra de Dios es absoluta, ¿sí? Y no cambia. Y miren lo que dice Primera Reyes 18:21. Elías dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle. ¿Sí? Y Isaías dice, hay de los... Perdón, Judith, Norma. ¿Y cómo hago? Norma. Sí, espera. No tiene el micrófono abierto. Norma, tenés el... Ahí está, ahí lo paró. Y en Isaías 5:20 dice, hay de lo que los malos dicen bueno, lo bueno malo, y que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y dulce por amargo. Muchas veces nosotros por querer cubrir a nuestros hijos, o cubrir a nuestro esposo, o cubrirnos a nosotros mismos, nos acomodamos la Biblia a nuestro gusto. Y no es así. Entonces, estas 5 cosas tenemos que tener presentes. Seamos auténticas, digamos la verdad, aceptémonos como somos y enseñemos la Biblia como una verdad absoluta. ¿Sí? Y entonces, de esa manera, pidámosle al Señor que nos dé sabiduría y humildad. Sabiduría para entender el consejo de Dios y humildad para corregir lo que está mal. ¿Sí? Animémonos, ¿sí? A hacer que nuestros hogares realmente sean
irreprensibles, ¿sí? Como nos dice Filipenses. Bueno, hermanas, ¿qué les parece si terminamos con una oración? ¿Sí? Espero que Dios les bendiga y que, bueno, sea de bendición como fue para mí preparar este tema. Oramos. Padre, estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo, gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor, gracias porque podemos estar juntas, gracias, Señor, por estos ejemplos que tenemos en tu palabra, Señor, para poder ser conforme a lo que tú quieres, Señor. Queremos rogarte que nos ayudes a tener hogares realmente íntegros, hogares auténticos, Señor, que nos decimos la verdad, Señor, y queremos realmente obedecerte. Gracias por tu amor, en el nombre del Señor Jesús. Amén.